la entrevista de Mariela, que nos quedamos acá sorprendidos con cómo contesta, ¿viste? Ujú. Sí, Pero yo no, dije, ¿cómo va a resumir todo esto? tiene una solvencia y sobre todo una claridad meridiana que cualquier lego en derecho lo comprende, lo entiende, porque no utiliza como otros profesionales términos técnicos como para lucirse, se lucen ellos aparentemente por supuesta sapiencia profesional, Tal pero el cual. destinatario de la respuesta no entiende nada. Pero la Bien. doctora verdaderamente es muy concreta, muy clara, muy práctica, de verdad, Lo me que tiene es sorprendió. eso, viste, que la gente la entiende y la sigue, porque Sí, sí, preguntan, y te digo que sí. recibimos un montón de preguntas para ella, y preguntan, y preguntan, Sí, y bueno, viste que le dije moratorios, hay no sé, vos tenés como 100, 100, pero sí, preguntan, sí. y moratorio porque hombre, mujer, bueno, preguntan muchas cosas. Bueno, ahora Bueno, vamos derecho a otro tema también, ya tema. es más complicado el tuyo. Bueno, tenemos acá en el piso al administrador Richard Bentancur, él es administrador de consorcios, matriculado, administra consorcios en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? La Exactamente, mayoría así son, sí, es. Ciudad Todos, Autónoma, todos en capital. todo capital. Sí. Y bueno, hoy nos va a hablar de un tema complicado, Ujú. que es el tema del agobio de las expensas y la problemática consorcial. Exactamente. Así que bueno, agobio de expensas. En Sí. Instagram nos han preguntado, decirle que cuándo van a bajar las expensas. No Todavía se no somos ilusionen, magos. no se ilusionen. Las expensas han sido siempre, bueno, parece una obviedad, pero definamos qué es una expensa, ¿no? Que es el aporte solidario de los propietarios, o mejor dicho, de los consorcistas, porque hay muchos inquilinos, para sostener los gastos básicos del edificio. Claro. Ese aporte se da en proporción a los metros cuadrados que tiene cada unidad. Aunque de todas maneras hay que aclarar que no es estrictamente directamente proporcional la superficie de la unidad con el porcentaje que paga en expensas. Muchas veces consultan propietarios que me dicen, o consorcistas mejor dicho, que me dicen, perdón, mi departamento es idéntico, mi departamento cuarto A es idéntico al quinto A y yo pago distinto. Sí. Bueno, eso ocurre muchas veces porque cuando se confecciona el reglamento de copropiedad, se diferencian los porcentuales, aún siendo los departamentos del mismo metraje cuadrado, porque depende de la ubicación relativa que tiene el departamento dentro del edificio. Por ejemplo, Ah, mira, no sé. departamentos del primer piso y del último piso tienen menor valor económico que un departamento de mediana altura, tercer, cuarto, quinto, sexto piso. Entonces, aún teniendo la misma superficie, los arquitectos, cuando confeccionan los porcentuales para elaborar reglamento de copropiedad, varían ese porcentual y por tal motivo un departamento con igual superficie no paga la misma cantidad de expensas. Igual las variaciones son leves, pero son Es variaciones al verdad fin. eso, porque uno ve las expensas y dice, pero como yo vivo, por decir algo, A, B, C, no importa. Pero el Exacto, de arriba, el de abajo mío es B como yo y está pagando menos que yo o más que exactamente, yo, ¿no? Depende claro. de lo que sea. Entonces dice, pero ¿qué pasa? Uno generalmente mira el que paga menos que uno, ¿no? En Claro, general, exactamente. ¿viste? Porque el criterio es que, por ejemplo, a igual departamento, en distintos pisos, los valores económicos a la hora de vender, los valores de tasación son diferentes también. Claro. Yo también yo soy matriculado de inmobiliario y bueno, yo me fijo en la ubicación relativa que tiene el departamento dentro del edificio para determinar el valor. El valor de... El valor de venta, exactamente. Por ejemplo, un primer piso no es tan buscado y el último piso menos, porque el último piso tiene las filtraciones de la terraza, no tiene aislación térmica, tiene los ruidos de la sala de máquinas, Todo... tiene todo, y por eso normalmente se consiguen más. Hola, Ale, no te estaba mirando, perdón. Sí, sí, sí. Este, eh, Estoy escuchando atento porque vivo en un décimo, por eso. bueno, ¿pero tenés alguno encima? No, Ah, no, por eso, soy el del último piso, por eso estaba bueno, escuchando tan atento, por porque eso te padezco dije. todo eso. Por eso te digo, bueno, ahí está, ahí está. Bueno, en definitiva, entonces, volvamos al principio. El pago de las expensas se hace para sostener los gastos del edificio, como decíamos recién. En un programa anterior habíamos mencionado que el régimen del cobro de expensas es un poco heredado de la antigua ley, antes de que saliera la ley 13.512, allá por el año Ah, 48, que era la ley de las casas de rentas. sí. Casas de renta, por definición, son propiedades que están destinadas a ganar plata.
El consorcio como Bien. tal no gana plata, el consorcio se sostiene simplemente, no es una entidad con fines de lucro, por más que tenga Claro. personería jurídica como consorcio de propietarios, ¿verdad? Pero bueno, cuando se constituyó la ley de propiedad horizontal, continuaron existiendo las casas de renta, que hasta nuestros días existen casas de renta, muy pocas, pero existen, Sí. pero heredaron, digamos así, el régimen jurídico de las casas de renta, es decir, un consorcio tiene jurídicamente una estructuración parecida a la de una empresa que gana plata. Y el consorcio no gana plata. Y, No. el elemento más gravoso que tiene el consorcio heredado de la casa de renta es la figura del encargado del edificio. Que además el encargado del edificio está amparado por un gremio que les da muchísimas prerrogativas, que les da muchísimas ventajas comparativas con las personas que precisamente aportan en las expensas. La otra vez hablaste de ese tema, el tema del Exactamente, por gremio de eso encargados. simplemente hago mención Sí. para linkearlo con eso, pero no me voy a extender porque ya lo hice en la Sí, otra, ya lo hiciste. en la otra oportunidad. Ahora, ¿qué pasa? El régimen de encargados de edificios tiene un régimen muy ventajoso, como quedó dicho, respecto de la ley de contrato de trabajo, que se rige por todas las ventajas de la ley de contrato de trabajo, pero además tiene ventajas adicionales, Sí. como por ejemplo que el periodo para quedar efectivo son de 2 meses en lugar de 3 meses, como ocurre en la ley de contrato de trabajo, digamos, normal o básica. Y tienen plus, que Y la basura a la hora que la sacan, que la basura que esto, que la otra. tiene plus si el encargado hace un cursito de cerrajería, ya tiene un plus por haber hecho ese curso. Mirá qué bien. Si el encargado cuida 2 plantitas, y no exagero, 2 plantitas del frente del edificio, plus por jardín. Ah, eso no lo sabía. Exactamente. Ah, Plus no. por jardín. Ah, no sabía eso. Después tiene, si el encargado separa o no separa los residuos, no interesa. Cobra plus por separación de residuos. Son todos plus modernos, digamos así, que se han agregado. Sí, sí. Y además, otra cosa, por decirlo más reciente, es una ventaja adicional que a partir del año 2015 los encargados cobran en el segundo aguinaldo. Todos sabemos que el aguinaldo es la mitad del mejor sueldo del semestre. Bueno, efectivamente, cobran la mitad del mejor sueldo del semestre, más el 20% del sueldo. Es una barbaridad lo que cobran. Bueno. Y eso, digo una barbaridad porque van a las Bueno, expensas, o sea, si no influiría en un consorcio, no. Ahora, como digo siempre, ¿a qué voy? No estoy acá haciendo una diatriba contra los encargados, No. Son trabajadores, son personas imprescindibles para mucha gente, particularmente la gente mayor. Los encargados en persona no tienen, entre comillas, la culpa de todo esto, pero lo que sí quiero remarcar la inequidad que se produce. ¿Por qué? Porque habitualmente los que contribuyen con las expensas y con el gasto, precisamente de sostenimiento de los encargados, que demanda aproximadamente entre sueldo y cargas sociales del 60 al 70% del presupuesto del consorcio, son sostenidos por otras personas que normalmente son asalariadas y no tienen las ventajas y las prerrogativas que tienen los encargados. Claro. Y otra situación grave que contribuye al agobio de las expensas, que ese fue el título de presentación de que es un verdadero agobio. Es un agobio, sí. ¿Por qué? Porque si nos centramos en la ciudad de Buenos Aires, casi el 40% de los habitantes son inquilinos. Son personas que alquilan, casi el 40%. Entonces después tenemos casi un 60% que diríamos son propietarios. Pero ¿qué pasa? Dentro de esos propietarios hay muchísimos jubilados, que digamos, empalmando con la doctora que nos precedió acá. Hablando de jubilados. Bueno, creo que huelga que explique lo que pasa con la situación de los jubilados. No hace falta que hable de la situación de los jubilados. Es terrible. Ya la conocemos. Sí. Bueno, los jubilados, y además los jubilados, yo lo sé por experiencia propia, son personas nacidas con otros valores y demás, que son hipercumplidores, son los primeros que te pagan las despensas y literalmente no comen para pagar las despensas. Sí. Y cada vez sufren más sufren, pero además sufren en persona, porque yo hablo con ellos, sufren muchísimo ese agobio que tienen de pagar las despensas y que no les alcanza después para las demás cosas, porque lo hablo, porque lo charlo, porque lo sé, y además no hay que ser muy ducho en estas cuestiones, hay que tener un poquito de sentido común para darse cuenta que verdaderamente para los jubilados es un verdadero agobio las despensas. Y para los un agobio, aparte, porque estás hablando capaz de una expensa, cobra una jubilación de 40
40 o 50 mil pesos y la despensa capaz 30, 40, depende de qué edificio, porque no baja ninguna de esas, no tiene plata ni exactamente. Los remedios ni hablar, ni para comer casi, o sea. Pero además, y dentro de este contexto del agobio, porque es un verdadero agobio, esa es la palabra, me parece justa, o por lo menos una de las palabras que puede definir este peso enorme, insoportable que tenemos todos los que pagamos expensas. Yo también pago expensas, pago por mi local de oficina y por el departamento donde vivo. No me quejo tanto porque yo estoy en actividad, digamos así, pero igualmente también me pesa muchísimo. Es la cuestión de esta arbitrariedad de los aumentos de los encargados, que tienen aumentos escalonados hasta febrero del año que viene, ya pautados, ya predeterminados, sin perjuicio de que se reabra la paritaria antes de que termine este periodo y se vuelva a reconsiderar, y un plus por bonos de 134.000 pesos. Son 2 bonos de 12.000 septiembre y octubre, después 18.000, 24.000. En diciembre va a ser insoportable pagar los sueldos del encargado, porque va a tener que pagar el sueldo del encargado, más el bono de 24.000 pesos, más el aguinaldo recargado. Que es con que 20%. Exactamente. Y un factor adicional que agrava más y hace de este agobio algo insoportable, que es que estos bonos, habitualmente los bonos son no remunerativos, es decir, que no contribuyen a las cargas sociales. Por lo tanto, es una suma fija que se les daba. Ahora son remunerativos. O sea, tenés que pagar cargas sociales. Sobre los bonos. Entonces, ¿qué tiene? Tiene doble desventaja para los contribuyentes. Por un lado, porque lógicamente el consorcio paga cargas sociales sobre ese bono. Claro. Y además todo eso va al aguinaldo, porque cuando los bonos se suman a los sueldos, y van es decir, que cuando vos vas a liquidar el aguinaldo de fin de año, vas a liquidar el sueldo más el bono remunerativo de 24.000 pesos que va a estar ahí presente a ese momento. De manera que a su vez, lo que dijiste vos, el aguinaldo del 20%. Exactamente. O sea, todo eso va a ser en diciembre junto. Exactamente. Por eso en diciembre siempre las expensas decís, ¿qué pasó? No, pero y después en enero agarrate con las cargas sociales del aguinaldo más las expensas. Claro. Que es algo monstruoso. Son 100 y pico mil pesos en un consorcio normal que se pagan de cargas sociales en enero. Es realmente una cuestión absolutamente agobiante. Y a todo esto hay que agregarle también, no solamente lo que hablábamos recién y describíamos recién en relación al sueldo de cargas sociales del encargado, que repito, representa normalmente 60-70% del presupuesto del consorcio, lo cual, vuelvo a decir lo que ya digo siempre y lo he dicho también en la otra radio y lo digo siempre, el sistema de encargado en propiedad horizontal es inviable, hace inviable a los edificios. Claro. ¿Y por qué digo inviable a los edificios? Porque aumenta la morosidad y porque además, merced a este gasto tan enorme, claro, no se hacen arreglos básicos en los edificios que hacen a la seguridad de las personas y al mantenimiento del edificio. Por eso hay edificios que no se arreglan hace mucho tiempo, porque no tienen plata para edificios ruinosos. Yo que estoy en esta actividad, por supuesto, me fijo, cada vez que voy a un edificio me fijo cómo está. Veo balcones rotos, a pesar de que hay multas por la ley 257, la antigua ley 257, los balcones, ascensores que andan en pésimo estado, los palieres que los ves todos derruidos. Bueno, pero todo no eso se pueden es pagar, porque no alcanza la plata. O si no, tenés que poner una expensa extraordinaria, que tampoco se puede pagar. Si no podés pagar la ordinaria, menos la extraordinaria. Claro. Y todo este tema, esta novela de terror, no termina acá, con respecto al tema de los... Novela de terror, me encanta el nombre que pone, novela de terror. No termina acá. Estamos en una época, y tampoco estoy diciendo nada nuevo, pero lo menciono para fundamentar lo que sigue, estamos en una época de casi hiperinflacionario, o por lo menos de una inflación altísima, y una de las consecuencias de la inflación es que los sueldos van quedando atrás y todo eso ya lo sabemos. Pero otra de las cuestiones más graves que ocurren, incluso y particularmente en los consorcios con este tema, es que se pierde la referencia de los valores y de los precios. Claro. Es decir, vos citás a un plomero para cambiar lo que se llama una caja de patio, uno te cobra 70.000 pesos, el otro que te cobra 100.000, el otro te cobra 120. Cualquier cosa. Y después y empieza la obra, le aceptás el presupuesto y te dice la mitad del presupuesto, mirá, la baratería me aumentó, ahora tengo que aumentarte porque si no te deja la obra paralizada. Claro.
Entonces, Que también es cierto, aumenta todo. Exactamente. Y además, cuando vos pedís un presupuesto, por ejemplo, para cuando armás una asamblea para, no sé, impermeabilizar una medianera, que ahora, por ejemplo, en épocas anteriores que yo administraba consorcios hace muchos años, pedíamos presupuesto y impermeabilizamos todo el edificio. Ahora lo impermeabilizás de apartes. O sea, impermeabilizás una medianera, después el contrafrente, después el frente, porque no da para impermeabilizar todo. Eso salvo que sea un consorcio hiper suntuoso con gente de gran poder adquisitivo, no lo podés hacer. No. Ahora, ¿qué pasa? Pero esa gente que tiene edificios suntuosos y tiene alto poder adquisitivo, la expensa es 3 veces más que la expensa, 3 o 4 o 5 veces más que una expensa. Ahora, ¿qué pasa? Vos por reglamento, cuando vas a presentar los presupuestos a una asamblea, tenés que citar a esa asamblea con determinada antelación para que la gente reglamentariamente se entere y demás. Claro. Con más antelación a uno vas pidiendo los presupuestos, porque ahí siempre los contratistas tardan en pasarte los presupuestos. Entonces te dicen validez 10 días, validez 5 días. Entonces llegás a la asamblea con el presupuesto vencido. Entonces tenés que... Hasta que fijas la asamblea, que tenés entre 10 o 15 días, claro, depende de cada reglamento, cuando ya está. Exactamente. Ya está. Entonces tenés que aclararle a la gente que ese presupuesto es relativo y que está sujeto a ajustes. Claro. Sí. Y las expensas no pueden ir acompasadas en la misma proporción. No. Entonces se produce un desbarajuste tremendo porque después lo que vos planificás en la asamblea después no se cumple en relación al presupuesto. Y otro tema que también trae aparejado unos grandes cambios en los consorcios son los consorcios que son más grandes, que tienen sistemas de seguridad personal. Ah, sí. Que tienen seguridad personal. Acá hay algunos que tienen ese sistema de seguridad que es el televisor, el tótem, el llamado tótem. Bueno, se está cambiando por el tótem. Ah, ¿por qué es? ¿Porque es más económico? Porque es más económico, porque no es presencial. Porque, ¿qué pasa? El sistema de tótem tiene una central en donde una sola persona tiene varias pantallas que controla. Una sola persona, digamos, controla varios edificios en un lugar fijo. Claro. En cambio, el sistema de la empresa de seguridad supone, y no supone, lo que ocurre en la práctica, un personal, como le llaman ellos, en el objetivo, como es la jerga de la empresa de seguridad, está en el objetivo, en la persona física presente ahí. Y todo lo que implica eso, porque si hay algún problema, el tema, Esas empresas son tercerizadas, pero en caso de haber juicio, muchas veces lo que ocurre es que el consorcio termina siendo solidariamente responsable. Siempre. Exactamente, eso es lo que pasa. Lo he dicho y solidariamente responsable el consorcio. Exactamente. Bueno, y hoy día aproximadamente una empresa de seguridad cobra 1.500 pesos la hora hombre. Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, yo administro un consorcio en el centro que tiene seguridad las 24 horas, está casi 1,5 millones de pesos por mes el servicio de seguridad. Es una locura. Es una barbaridad. ¿1,5 millones? Es una barbaridad. Y en otro consorcio que vos conocés muy bien, la calle Calasanz, se presentó, van a poner un tótem, se sacó la seguridad. Claro. Se armó una enorme discusión, una enorme discusión por ese tema, porque claro, es agobiante lo que cobra la empresa de seguridad, porque además está digamos, regida por un gremio, los precios están más o menos, los valores están más o menos cartelizados. Que son todos más o menos claro, iguales. Entonces se presentaba la situación de qué pasa si cuán caro te puede salir a vos, era los que sostenían la permanencia de la empresa de seguridad, digamos, argumentaban frente a los que no, que qué valor tendría una intrusión en un departamento, un robo, e incluso no quiero, por razones de buen gusto, no quiero acá mencionar una situación más grave en un departamento por la intrusión de un delincuente. Entonces se plantea esa discusión e incluso enfrentamientos entre vecinos, porque en definitiva ese enfrentamiento se reduce, no es un tema conceptual de si conviene o no la seguridad, es un tema de plata, es un tema de que no alcanza la plata para pagar las expensas. Y ahí estamos hablando otra vez del agobio. ¿Y van a poner el tótem es más económico? Mucho más económico. O sea, mensualmente y colocarlo, claro, y lo exacto. que después implica mensualmente, ya no es 1,5 millones, por decir algo. Son 100.000 y pico de pesos.
Mirá, reducís el 90% No, claro, casi. sí, sí, Claro. claro. Y Sí, sí. eso en la Pero expensa bueno, es, pero bueno, alguien decía, bueno, si por ejemplo, si no anda una bomba de agua, el tótem va a salir caminando. Claro, son dos cosas. Hola, medio así. Claro, Medio raro el es tótem, ¿viste? complicado, pero Sí. bueno, pero es un paliativo que se está utilizando porque Pero incluso yo creo que es mejor el tótem. Yo los que veo, la mayoría de los edificios hoy, todo lo que es Ciudad Autónoma, sí, muchos barrios, Caballito, todos están cambiando por tótem. sí, La mayoría, incluso los nuevos, los edificios sí, sí, nuevos que claro, son, pero carísimos y que sí, son sí, semipisos o pisos, sí, estoy sí, hablando, no estoy hablando de... Todos ya tienen el tótem abajo. sí, pero a ver, Aparte yo creo que es mejor, no sé, aparte del tema económico, ni hablar, eso, yo creo que es mejor que si hay un riesgo o algo, es mejor desde distancia poder llamar a la policía en el caso de ser necesario, o a la ambulancia, no sé, es mejor que sí, capaz que el que está ahí o pero no. está Ah, probado que la presencia de una persona física es muchísimo más efectiva bueno, que, que que el el tótem. tótem, Es más, incluso en ese edificio que vos conocés muy bien, que conocemos ambos muy bien, sí. eh, hay una persona del consejo que es especialista en seguridad, que tiene una agencia de seguridad. Ah, Y dijo textualmente, yo vendo tótems, pero no los recomiendo. mira, el mismo, bueno, entonces si lo dijo el mismo, no, ¿ves? Claro, exacto. Pero bueno, es un paliativo. Claro, sí, Eh, o sea, a ver, de no tener nada, es claro, mejor tener exactamente. el tótem y Pero, no lo otro que también, no es que estamos en contra de los de seguridad, pero bueno, no. tampoco se puede pagar 1 millón en una expensa, eso Es que forma pero parte de lo que estaba diciendo, del agobio de las despensas. Y también claro, hay otra cuestión que tiene que ver con eso es también. verdad. A ver, todos podemos a veces atrasarnos, bicicletear la tarjeta de crédito un poco, aunque ahora no conviene porque Ahora no los te intereses conviene. son terribles. En realidad no te conviene comprar con tarjeta. No, no pagar un impuesto y después buscar una moratoria y demás. Pero con las expensas no pasa. Y el agobio aumentó también porque, como vos sabés, Beatriz, a partir del año 2015, el tiempo de prescripción de la deuda de expensas es de 2 años. 2 años, o sea. Antes los administradores nos dejábamos estar un poquito más ahí, no puede pagar, pobre, se quedó sin trabajo, lo voy a aguantar, qué sé yo. Pero ahora los administradores somos responsables frente a esa situación y tenemos que iniciar acciones legales de inmediato para que el periodo no prescriba e incluso para que la deuda no se acreciente y se haga Claro, impagable. porque por más que vos hayas intimado en esos 5 años, antes era Exactamente. 5 años, por eso hablo de Exactamente. los 5, no importa. Cuando vos iniciás el juicio te va 2 años Claro. para atrás. Algunos jueces te permiten 3, Ujú. pero depende que digas y que no Exactamente. digas. Pero si no, los 5 años, aunque te Claro. digan, no, porque yo lo intimé, no, 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 No. no. 2 años antes, por más que Claro. debas 5 y vos lo Exacto. intimaste en el 4, en el 3, no importa. Exacto. 2 años antes, eso Y, es verdad. y para sumar un capítulo más al dramatismo del agobio de las expensas, tenemos que decir que el juicio por cobro de expensas es un juicio ejecutivo, como se lo llama, que es un juicio que no admite defensa, decir, no, yo no debo, salvo que presente los recibos y que haya una Claro. equivocación de la administración. La que se llama excepción Pero- de pago. Si exactamente, no, pero tenés es que pagar. inapelable, o sea, el Sí. juicio se ejecuta. Y también hay una cuestión que la gente debe saber, que el viejo bien de familia, se llama protección a la propiedad, no te salva del juicio de expensas. Sí. Está exceptuado, es decir, que si vos debes expensas y tenés el departamento en bien de familia, como era antes, o protección a la propiedad, no te protege en este caso. Te pueden llegar a rematar el departamento. Sí, se hace más difícil, pero sí te puede Sí, llegar. sí, sí, sí. O sea que en definitiva entonces... Lo que eh, pasa es que es terrible el tema de las expensas y yo veo que hay muchos consorcios que no inician. El otro día, o sea, me estaba contando una amiga que en el consorcio de ella está en la mitad del edificio de bien de expensas y ujú. no están iniciando ejecuciones. Están tratando de ver si se puede arreglar pagando porque ya es imposible. Sí, sí, Porque claro. también, si vas a juicio, ¿cuántos los gastos que es el juicio? Sí, por ¿Y supuesto. cuánto estás para que cobren? Porque capaz Sí, en sí. 10 años, 15 y la plata de los Exacto. consorcios la necesitan ahora. Exactamente, exacto. Claro, Sí, a veces un administrador, digamos, artesanal lo que hace es hablar con la gente, ofrecerles planes de claro, pago. Yo mismo lo he hecho muchas veces y con bastante sí, éxito, porque a veces también hay una cuestión es verdad. y esto tiene que ver también con otro tema también que tenía pensado hablar dentro del capítulo problemas de consorcio, seguramente va a quedar para otro próximo Dale. capítulo. Muy bien. ¿Qué tal, Lo tenemos muy bien. Ya. ¿Cómo? ¿Cómo, Ale? Muy bien, muy bien. No, no, no. Que tiene que ver con la acción del administrador. Claro. Que la acción del administrador tiene que ver, hay un tema
que tiene que ver, que pasa también en las empresas. Yo en una época hice coaching para empresas y tenía el mismo problema que pasa con las administraciones en general. Y es paradojal porque vivimos la época de la comunicación. Es la falta de comunicación. Tal cual. La falta de comunicación. Sí. Bueno, hay un tema también dentro del capítulo de los administradores que no se comunica con la gente, que no contestan los mensajes, que no contestan los correos electrónicos, que o que nunca está el administrador, por ejemplo, que tiene un empleado que nunca sabe nada. Bueno, ese tipo de cosas ocurren. Y con respecto específicamente a los morosos, a veces pasa que hay gente que deja de pagar expensas por una cuestión personal, porque se enojó por algo. Sí, porque no me arreglaste el departamento. Claro, porque... y cree que con eso está castigando al administrador. Al administrador no le importa, sube las expensas y las equivale, pero él cree que lo... Sí. Porque a mí me ha pasado, y dice, yo no le pago las expensas. Y yo digo, bueno, señor, ya lo resolveremos de otra manera, pero no es la forma de... Bueno, pero ¿qué pasa? A veces el administrador tiene que conversar con la persona y decirles, a ver, ¿por qué motivo? Sin entrar en cuestiones personales, pero ¿por qué no paga las expensas? Usted no puede, se quedó sin trabajo, está enojado por algo. Pasó el COVID también, porque hay mucha gente exactamente. Pero te puedo asegurar, Beatriz, que muchísimas veces me pasó que abrir el diálogo con una persona, hay una cuestión económica y una cuestión emocional. Abrir el diálogo con el consorcista te da la posibilidad de cobrar, aunque sea en cuotas, de poder establecer un plan de pagos, de que la persona se tranquilice, se haga más amiga del consorcio y demás, y así se pueden lograr buenos resultados por una gestión personal que tiene que ver con la comunicación. Exacto. Y la comunicación, eso después, si querés en otro programa que venís, hablas más de ese tema. Exactamente. La comunicación, así ya terminamos. La comunicación es un tema muy abarcativo y muy importante, y que lamentablemente está carente o muy carente en las administraciones y también en las empresas. En todos lados. La verdad que impresionante lo que hablaste del agobio a las expensas, nos quedamos agobiados. Agobiados. Totalmente agobiados, totalmente. Exactamente. Bueno, lo próximo nos vas diciendo más cosas. Bueno, vamos a un corte, Richard, y después ya volvemos y nos vamos. Ya volvemos. Encontrá tu espacio. Identificate con nosotros. Lo que te pasa, nos pasa. Nos pasa. Porque sentimos igual que vos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.